puede ser multivaluado, el nombre multivaluado también. Eso no sé si había que aclararlo, yo lo aclaré. No, eso no, pero no, eso es lo de menos, porque aparte vos creas un apellido y ponele que le podés poner ahí las 2 o 3 palabras de los múltiples apellidos que tenga la persona. Eso es lo de menos, no hay problema. Okay, vale. Pero era más que nada eso, el tema de que las claves foráneas siempre son claves primarias de las otras entidades, eso es siempre así, y el tema de que, fíjense bien cuando declaro una clave primaria, de que sea un registro único, que no pueda repetirse, porque como les decía, algunos pusieron como una especie de timestamp, fecha y hora, en el turno, pero si tenés 2 odontólogos o 2 pacientes que van a la misma fecha y misma hora, ya no sirve esa clave, porque no es única. Entonces habría que hacer un ID de turno, aunque sea una ID incremental, 1, 2, 3, 4 y lo que sea. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Lo Ok. único que no estaba eso, cómo hacerla en el diagrama, pero bueno, después en otro momento. No, pero es para que lo tengan en cuenta, por eso son como conceptos bastante generales. Clave primaria son registros únicos, claves foráneas siempre tiene que haber una entidad de relación, que son las claves foráneas, claves primarias de otra entidad. Eso es lo más importante de todo el ejercicio. Y después en el otro pasa algo más o menos similar. Si quieren lo repasamos rapidito porque es lo mismo. Entidad clientes tenemos un DNI de clave primaria, después podemos tener la cantidad de atributos que querramos. Entidad empleados lo mismo, acá pasa lo mismo que paciente y odontólogo. Un empleado podría ser cliente tranquilamente. Eh, Así que en este caso está bueno tener 2 tablas separadas. La entidad de producto debería tener un código de producto o ID de producto que sea una clave primaria, que no se repita, un SKU es un código justamente del producto. Podemos tener una clave foránea de lo que sería el laboratorio, así no tenemos repetido 1000 veces los laboratorios por cada producto que tenemos. Fíjense que el código de laboratorio, la clave foránea, es justamente el código, que es la entidad, la clave primaria de la entidad laboratorio. Podemos tener 1.000.000 de datos más acá en el laboratorio. Y después lo mismo con la venta. La venta va a tener un número de ticket que va a ser un registro único. No debería haber 2 tickets con el mismo número porque identifica la venta. Eh, Tenemos fecha, hora, monto total, forma de pago. Y acá tenemos quién fue el empleado que realizó la venta, que justamente es la clave foránea del empleado, que es la clave primaria del empleado. Y el DNI del cliente, que es clave foránea en esta tabla y clave primaria en la otra. Y lo mismo con el detalle de la venta. Tenemos el ID detalle de la venta, que esto va a ser clave primaria, puede ser un ID incremental. Número de ticket, que va a ser la clave foránea, que es exactamente la misma clave primaria de la entidad de venta. Y el código de producto, que va a ser la clave foránea, y es la clave primaria de la entidad de producto. ¿Alguna duda con esta otra parte del ejercicio? Bien, yo justo lo iba a encarar ahora. Sí, ahora Mira. lo vamos a resolver. Ok. Yo tengo una duda, perdón. En forma de pago donde dice entidad venta, yo recuerdo que creo que era también si era efectivo, tarjeta de crédito, débito. ¿Eso no se pone ahí o no? Sí, podemos ponerlo. O sea, en este caso creo que el ejercicio no apuntaba tanto al detalle de los atributos de cada uno, sino más a las relaciones. Pero Ok. sí, acá vos podrías tener todos los... Uy, perdón. No sé por qué apreté un tab y acá podrías tener, no sé por qué no me tira la viñeta, a ver cómo corresponde, pero podríamos tener acá efectivo, débito y los medios de pago Profe, que sean. en Sí. el caso de este ejercicio, que es el del odontólogo, si no me equivoco, estoy en otra. El del odontólogo es arriba, este es el de clientes, Ok. venta, pero es lo mismo. Decime lo que No, quieras. no, me confundí, porque el otro tenía como eh, la clave foránea tenía el apellido en una parte del odontólogo y el apellido también del paciente. Sí, Como clave foránea en el turno.
Claro, porque después en una parte, en la relación, que era cuando se hacía el turno, usaba el atributo del apellido de los dos. Por eso está mal, porque Eso vos podrías tener personas que tengan el mismo apellido, por ejemplo, García, Álvarez, no sé, hay 1.000.000. Entonces lo hice bien. Entonces en ese caso le hice un atributo secundario a cada uno, a la relación, digamos. ¿Cómo lo hiciste? No te estoy siguiendo ahí. Porque Eh, lo correcto, ya te digo, sería poner la clave foránea que sea la clave primaria en la otra entidad. Eso te va a permitir que vos tengas registros únicos que no se repitan. claro, tenés razón, tenía que haber elegido el DNI. Aunque en ejercicio Exacto. decía el apellido, pero bueno, tenía que haber agregado ese atributo también. Exacto. Esa era la duda. Ustedes son libres de agregar los atributos que quieran. Yo acá podría seguir infinitamente. Pero no va al caso ponerle 1.000.000 de atributos, sino que en el ontólogo, como les decía, puede ser que el DNI o el CUIL o la matrícula sea clave primaria, sin Después problema. cuando le hice el diagrama en el segundo ejercicio le puse el ID del paciente y ahí ya lo usé como clave foránea el ID Claro, en ese caso. podrían tener un ID, pero sería agregarle un campo más que no te va quizá a sumar valor por el hecho de que justamente el DNI ya debería ser único y Claro. cumple con lo mismo que el ID. Claro. En la entidad, había por una pregunta por ahí que decía si todas las entidades deberían tener una clave primaria. En una base de datos relacional, la respuesta es sí. En el caso de que no tengamos un atributo único, deberíamos nosotros crear uno, como el ID de talle de venta o el número de ticket, que puede ser un número incremental del 1 al infinito. Y sí, deberíamos tener una clave primaria. Las foreign key no deben tener el mismo nombre que las primary key cuando lo usas. Sí y no. Buena práctica sería tener el mismo nombre, sí, para que tenga consistencia entre una entidad y la otra, entonces uno no se va a volver loco buscando cuál es la relación que representa la otra entidad. Y la parte que sería no, vos podés crear la tabla con la foreign key con el nombre que vos quieras. La buena práctica sería usar el mismo nombre que tuviste en la clave primaria de la otra entidad. Quizá lo que estaría bueno, si vos tenés acá un código producto, acá quizá le podrías poner FK y ahí te queda clarísimo código producto. Entonces sabes que esto es una foreign key del código producto y te vas a ir a la entidad producto a buscarlo. O sea, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo nombre, pero para tener una consistencia y que sea entendible y mantenible, sí, debería poner el nombre el mismo nombre. Quizá con algún prefijo, indicando si es foreign key o la relación que sea. No sé si hay más consultas. Que no llego a Sí, entregar tareas. sí, dice Valetiro que no llegó a entregar la tarea porque lo cambiaron de comisión. No sé ahí, Javi, ¿qué crees que hagamos? Bueno, sí, en ese caso sí está bien. Puedes mandarla por mail, no hay problema. ¿Sí? Ok. Pero, no. O si no, subirla en el campus a algún foro o mandarle el correo, como te sientan más cómodo. Yo no llegué a entender lo último que explicó de la tabla turnos. ¿Qué fue lo que explicamos de la tabla turnos? El hecho de que no se puede tener atributos como apellido o nombre. Ok. En la entidad turno, nosotros no teníamos una clave primaria. O en alguno de los casos que entregaron no tenían una clave primaria. Yo lo que hice fue crear un atributo que sea un ID turno, y ahí vamos a tener el ID turno que va a ser autoincremental. O sea, cada vez que se inserte un registro en la base de datos, este ID turno va a ser 1, 2, 3, 4 y así infinitamente. Como ese autoincremento justamente del registro lo va a gestionar la base de datos, va a ser un registro único, que no se va a repetir. Por cada entrada le va a asignar un número nuevo al registro que
introduzcamos en la base de datos. Como cumple con la condición de que sea un registro único, vamos a poder asignarlo con una clave primaria. Y estaría bien que todas las entidades tengan una clave primaria. No deberíamos tener entidades, por lo menos en una base de datos relacional, sin clave primaria. Perfecto. Sí. Yo en mi ejercicio, bueno, igual eso yo lo veré después, pero realmente no hay, o sea, hay un parecido a lo que es a la resolución que hicieron en el campus, pero hay muchas cosas que yo, por ejemplo, no puse. Yo vi la resolución después para ir comparando y quería saber si es necesario que sí o sí quede igual o pueden faltar ciertas cosas. ¿De este ejercicio o del otro me estás hablando? Del de las farmacias, el que está subido en el campus, la resolución es el de la farmacia, me parece. Ok. No, no tiene que quedar exactamente igual, porque cada uno va a modelar la base de datos con la necesidad que tenga y con los requerimientos que tengan. Pero lo importante que se lleven de este ejercicio es que todas las entidades tienen que tener una clave primaria y las entidades que tengan una relación tienen que tener claves foráneas que van a ser las claves primarias en la otra entidad. Eso es lo más importante de este ejercicio. Claro. Bueno, listo, entonces. Después, si hay alguien que puso más atributos, menos, a alguien no se le ocurrió poner obra social, a alguien le puso teléfono en vez de domicilio, eso es lo de menos. Son datos que pueden llegar a tener o no, que no hacen al ejercicio como tal. ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, chicos, me dan 5 minutitos y ahí continuamos. 5 minutitos. Ahora seguimos. Bueno, si tienen alguna otra duda, aprovechen y que Javi se toma esos 5 minutos. Porque puede haber dos claves primarias en una entidad. Puede haber dos claves primarias en una entidad, pero son claves compuestas. Eso no sé ni siquiera si lo vamos a ver en esta materia. O sea, como puede existir, la combinación de esas dos debería ser única. Lo del diagrama creo que ahora lo vamos a ver seguramente con Javi, cómo se grafican las foreign key. No tengo el Workbench en esta máquina. Sí, profe, disculpe. Sé que habíamos que entregar hoy la tarea y justamente de eso quería hablar, pues yo lo entregué en la clase, en la tarea 1, perdón, que hice el diagrama, porque yo tenía esa duda y se lo mandé también por foto. En la tarea 2, yo lo quería tratar de hacerlo por Workbench, pero la verdad que no lo entendí bien cómo usar y no entendí bien cómo hacer, poner atributos como por ejemplo domicilio. No sabía bien cómo cargar los subítems. Por eso, no sé si eso también lo vamos a ver hoy. Sí, seguramente ahora cuando venga Javi vamos a empezar con la clase y creo que tenemos preparado para hoy ver Workbench, así que quédense tranquilos que esta es la tercera clase, así que vamos a ir viendo todo eso. Se estará adelantando un poco. Ah, porque viste, yo pensé que el diagrama se tenía que haber entregado por Workbench, por eso. No sabía si Creo era que por papel o... no, me parece que... bueno, eso es otra cosa igual que quería aclarar. Cuando entregan una tarea al campus, traten de hacerlo en formato PDF, en un documento, si es posible, ponerle una carátula con el loguito de la facu, la materia en la que están justamente realizando la tarea, poner el enunciado y abajo la respuesta y lo que ustedes hayan hecho. Si lo hacen en papel, sáquenle una foto y péguenla en el Word para después exportarlo en PDF y que quede un formato de un documento formal, digamos, porque no se olviden que están entregando una tarea como una formalidad hacia la facultad. Esto no solo les va a servir para esta materia, les va a servir de acá en adelante, porque todos los profesores les van a pedir seguramente que entreguen un documento les digo, ¿no? En formato PDF, con un loguito de la facultad y eso. Yo he visto que entregaron archivos TXT, varios de ustedes,
otros entregaron fotos de lo que habían hecho en el cuaderno, pero la imagen.png. La verdad que lo ideal sería entregar un PDF, eh, porque además el campus tiene un visor de PDF. Si ustedes me entregan un TXT o un Word o lo que sea, no lo puedo ver desde el campus, lo tengo que descargar y nada, lo ideal sería hacer un PDF. No, imágenes no. Lo ideal es, o sea, deberían entregar o un documento. A ver, no es que no sirve, queda como informal. Entonces, nos gustaría que ustedes empiecen a entregar archivos y las tareas y trabajos prácticos y todo lo que tenga que ver de acá en adelante en su vida de facultad, que sea un documento de calidad, que sea un PDF, como les digo, con una carátula y que tengan idealmente los enunciados de las actividades, porque, por ejemplo, yo en el TXT veía que me ponían el resultado y listo. Entonces yo tenía que tener en otro lado el enunciado de la actividad. En este caso nosotros les dimos la actividad, así que lo tenemos a mano el enunciado. Pero imagínense que tenemos que presentar este documento a algún lado y tenemos que andar rearmándolo. Sí, queda como entregado los que enviaron una foto, pero de acá en adelante pongan en práctica esto de armar un PDF con la carátula, el enunciado y debajo, si quieren poner una foto en lo que sería, si vamos a entregar justamente diagramas, si quieren poner una foto de lo que ustedes hicieron, está perfecto, pero péguenla en el documento y entreguen un documento. Esto igual como les digo, no es algo que les va a servir solo acá, todos los profesores les van a pedir en su vida de estudiante que entreguen documentos en formato PDF. Bueno, ya estoy acá. Eh, Ok. Mi idea va a ser hacer el ejercicio, el DER, legalmente de relación, del ejercicio del laboratorio. ¿Sí? Yo acá tengo voy a compartir pantalla. Voy a hacer el DER como, bueno, como mostraba recién Gonza. Eh, Vamos a identificar cada una de las entidades, poner sus atributos, sus relaciones y después lo vamos a llevar sí, a Workbench. ¿Sí? Eh, Si bien, bueno, ustedes ya hicieron alguna entrega, alguna tarea donde tienen que, bueno, el diagrama conceptual y demás, ya vamos a estar abandonando, ¿sí? Eso y nos vamos a ir volcando más a diagrama entidad relación, ¿sí? De ahora en más vamos a ir eh, por ahí, ¿sí? Que es lo más estandarizado, ¿sí? Lo que se usa realmente en el trabajo. Ah, bueno, si Gonza, si podés corregirme, pero bueno, era este enunciado, ¿no? Particularmente, el de las farmacias, el que estabas mostrando vos. Sí, ¿no? Creo que sí. Bien. Sí, sí, porque yo veía, eran exactamente las mismas entidades. Bien. Eh, Vamos a resolver si este ejercicio, donde, bueno, nos dicen que una cadena de farmacias nos pide informatizar la operatoria de su negocio y como resultado de su relevamiento obtenemos la siguiente información. Bueno, nos habla de que la farmacia vende medicamentos y productos de perfumería, que algunos clientes tienen obra social y otros son privados, eh, y pasa a detallarnos ya información de cada una de las entidades, de cada uno de los atributos de las entidades, y de clientes, de empleados, de productos. Entonces, vamos a ir registrando las entidades. Vamos a hacer una tablita acá sencillita y después lo llevamos a Workbench. Empecemos con cliente. ¿Sí? Vamos a poner cliente. Y metámosles ahí un zoom, porque si no, no van a ver nada. Bien. De los clientes registramos apellido, nombre, DNI y domicilio. Entonces vamos a poner apellido, ¿sí? Nombre, DNI y domicilio. Ahora bien, podríamos utilizar, ¿sí? el DNI como, bueno, como una clave primaria, ¿sí? Para identificar, ¿sí? A cada registro de cliente.
Yo soy más, voy más por lo tradicional, que es siempre cada tabla le defino una ID autoincremental que lo identifique de manera única al registro, y el DNI no lo uso como clave primaria en sí. Esto de vuelta es cuestión de diseño. Si uno prefiere usar el DNI, puede utilizarlo. eh, pero yo voy a marcar ID, ¿sí? Para identificar a la clave primaria así del cliente. Luego tenemos apellido, nombre, DNI, obra social si la tiene. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a bajar esto. Obra social si la tiene. Bueno, eso ya me está sugiriendo, como después me habla de la obra social y me dice que eh, hay un nombre de obra social y número de afiliado, eso ya me está dando la pauta que no voy a poder cargar esos datos directamente acá. Es decir, no voy a poder poner número de afiliado y otra celita más diciendo nombre de la obra social, pues estaría repitiendo información. El nombre de la obra social en la tabla de cliente aparecería muchas veces repetida. Entonces, lo que haría sería crear una tablita aparte llamada, por ejemplo, obra social. Y acá definiría, ¿sí?, los atributos, ¿sí? Serían un ID y un nombre, ¿sí? En principio un ID y un nombre. Y acá uno podría decir, bueno, entonces puedo vincular después al cliente con la obra social, ¿sí? Va a ir por ahí la cosita, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. Fíjense ahora, dice, de los empleados se requiere conocer el apellido, el nombre, el DNI, el CUIL y el domicilio. Bueno, prácticamente los mismos datos que del cliente. Les voy a mostrar una alternativa a lo que les mostró Gonza, en donde él trató, digamos, tanto a cliente como a empleado en tablas apartes. Yo lo que voy a hacer, ¿sí?, para variar un poquitito, voy a crear una tabla persona, ¿sí? Porque así utilizo los atributos que se repiten tanto para cliente como empleado, los mando a la tabla de persona. Entonces vamos a hacernos un poquitito de lugar acá. Y vamos a dejarnos esto como tabla persona, ¿sí? Persona, donde tenemos un apellido, un nombre, un DNI. Y fíjense que domicilio está, del domicilio nos dice calle, número, localidad, provincia. Entonces, vamos a poner en persona una foreign key, ¿sí?, que se llame ID domicilio, ¿sí? Y vamos a crear una tablita aparte, ¿sí?, que se llame domicilio. Vamos a poner acá domicilio. Cualquier cosa, Gonza, si ves que van haciendo algún comentario o algo que yo no sienta. Sí, te aviso. Gracias. Bien, entonces, en domicilio, bueno, vamos a poner ya toda la información, ¿sí? Calle, número, todo eso, ¿sí? Así que vamos a poner acá ID, calle, número, calle, número, localidad, provincia. Esto uno podría irse a un extremo también, depende también la necesidad del negocio que nosotros para el cual nosotros estemos diseñando esta base de datos, pero uno podría decir, bueno, voy a crear una tabla para guardar todas las localidades. Entonces, bueno, ahí ya tendría que poner ID localidad, ¿sí? Pasa que Entonces, ahí uno, si se pone fino, se pone así a normalizar al extremo la tabla, como dice Javi, tendríamos toda una tabla de localidades, una tabla de provincias, una tabla países, en de este caso. países, y tendríamos que tener también tablas intermedias con la relación de que estas localidades están dentro de esta provincia, para, bueno, después poder
hacer las relaciones, ¿no? Si queremos hacer alguna especie de filtro, de filtrar todas las personas que estén dentro de Buenos Aires, por decir algo. Entonces ahí también es como dice Javi, se complejiza un poco si nos vamos mucho al extremo y después hay que terminar implementando todo eso en el código al margen cuando nos toque programar. Bien, bien, bien. Así que bueno, nada, por eso mismo también que decía Gonza, lo dejamos acá, ¿sí? La estoy complicando, ¿sí? Agregando una tablita más, pero es para reutilizar apellido, nombre, DNI. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, tanto cliente como empleado son una persona, ¿sí? Un cliente es una persona, un empleado es una persona. Entonces, acá voy a poner directamente y la voy a considerar como clave primaria, pero que a la vez es foránea, ¿sí? Le voy a poner ID persona, ¿sí? Y a este también le voy a poner ID persona. Entonces, cuando estemos cargando los datos, por ejemplo, vamos a dar de alta a un cliente, bueno, fenómeno. Imagínense una pantallita donde le pedimos, bueno, ingresa tu apellido, ingresa tu nombre, ingresa tu DNI. Cuando le da clic al botón guardar, viene, se genera un registro acá en la tabla persona, pero también se genera el vínculo en la tablita de cliente. O sea, si la persona que nosotros, si el cliente que estamos guardando, y para el cual le guardamos el apellido, el nombre, el DNI, recibe el ID 25, bueno, en cliente voy a tener acá un ID 25 guardado, ¿sí? No lo voy a tener acá porque, bueno, estoy dando de alto un cliente. ¿Qué me permite esta approach? Bueno, puedo tener, por ejemplo, una misma persona que sea tanto cliente como empleado, ¿sí? Algo que estaba comentando al principio Gonz. Si yo lo discrimino de esta forma, listo. Si el día de mañana, no sé, es muy posible que un empleado también sea cliente. Bueno, con este modelo yo registro la persona, lo vinculo en la tablita de empleado poniendo el ID de esa personita y ya está, es un empleado. Si después llega a comprar algo, bueno, lo doy de alta como cliente reutilizando ya a la persona que está creada, ¿sí? Simplemente tendría que poner en la tablita de cliente el ID de esa persona que ya creé previamente. Entonces estoy reutilizando la misma información que cargué cuando di de alta al empleado, ¿sí? Después, vamos a ver qué otra cosita más dice para empleado. Apellido, nombre, DNI, quill. Bien, tenemos el quill. Eso me lo había puesto. Sí, vamos a ponerlo. Apellido, nombre, DNI, quill, domicilio, obra social a la que aporta. Ok, obra social a la que aporta. Bueno, fíjense que tanto el cliente como el empleado tienen un vínculo con obra social. Por un lado, obra social, nombre de la obra social y afiliado. Bueno, nosotros acá tenemos la tablita donde tenemos las distintas obras sociales, ¿sí? Que simplemente son una tabla donde tenemos los nombres de cada una de las obras sociales junto a una ID que las identifica de manera única, ¿sí? Una ID que es la clave primaria. Entonces, podríamos crear otra tabla que se llame, por ejemplo, afiliado. Y acá en afiliado vamos a relacionar a un cliente, vamos a poner ID cliente, y vamos a vincularlo también con un ID de obra social. Entonces, nos pide también que en el caso del cliente indiquemos, bueno, nombre de la obra social, número de afiliado. Bueno, el número de afiliado podría ser simplemente un ID, ¿sí? Un ID autoincremental que va a identificar, ¿sí?, de manera única a cada uno de los afiliados.
Entonces, esta tablita de afiliados vincula a un cliente con una obra social. ¿Sí? Ahí tenemos ese vínculo entre estas dos tablas. Yo lo que hago, como nos pide un número de afiliado, bueno, podría ponerle número de afiliado, pero prefiero asumir que ese número de afiliado es el ID simplemente, ¿sí? Es el ID y el ID va a ser un número único, que es lo que queremos, ¿no? Porque un número de afiliado justamente va a ser un numerito que va a identificar de manera única a cada afiliado, ¿sí? A cada cliente que tiene un vínculo con una obra social. Así que con un ID nos alcanza y esto vendría a ser nuestro número de afiliado. Perdón, profe, ¿el número de afiliados sería primary key? Sí, exactamente. Sí. Listo. Porque lo pedía para el empleado. En lo que es la parte del cliente no pide quill. Sería correcto, por ejemplo, Ah, quill ni siquiera dejarlo en persona y solamente agregarlo como un atributo de la entidad